Marisa Graham, que es defensora de los niños, niñas y adolescentes de la Nación, que va a compartir también los minutos con Facundo Hernández, que es el defensor adjunto. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias a la comisión y a su presidenta por la invitación. Aquí los vamos a sacar un ratito del tema de los adultos mayores, que está muy bien que sea el tema principal de esta comisión, porque hay un tema que también tiene que ver con la movilidad, que es la asignación universal por hijo, que está atada, de acuerdo a la ley 27.160, que no fue derogada por ningún decreto, ni necesidad de urgencia, ningún proyecto de ley, y está atada a esta movilidad jubilatoria, por lo cual también está sometida a todos los avatares que Bermúdez también acaba de describir, por lo cual me voy a limitar a decir otras cosas que nos interesan. Lo primero que queremos aclarar, porque estamos aquí desde la Defensoría de los Derechos de los Niños, es que la asignación universal por hijo, y me permito corregir al funcionario que así se expresó, no es un plan asistencial y no es un programa asistencial, es un derecho humano a la seguridad social que se desprende del artículo 26 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificado por la República Argentina en el año 1989. Y recién empezamos a cumplir con ese derecho universal y humano de niños, niños y adolescentes en el año 2009 con la asignación universal por hijo, que además ha venido explayándose y ampliándose. Hoy en la República Argentina hay 12.200.000 niños, niñas y adolescentes. Y de esos 12.200.000 están cubiertos 12.053.000. 4 millones y un poquito más cobran la asignación universal por hijo. Y 5.500.020 cobran las asignaciones familiares, o que los trabajadores y trabajadoras llamamos el salario familiar. Y otros, una porción más pequeña, que la vamos a analizar más adelante, también recibe a través de la deducción de ganancias de los papás y mamás trabajadoras y trabajadores. Queremos decir que entonces, a partir de esa premisa de que estamos frente a un derecho, igual que el derecho de los adultos mayores a una jubilación digna, es que venimos a plantear nuestras preocupaciones y algunos desafíos en los términos de las incumbencias de esta comisión. Primero, garantizar esta movilidad y este derecho y no generar mayores desigualdades. ¿Por qué nos referimos a esto? Porque nos preocupa el desfasaje que hay entre la asignación universal por hijo, si podemos ponerla por la mera placa o no se puede. Bueno, si no, no importa, lo digo. La asignación familiar que reciben los trabajadores formales o registrados es muy inferior a la asignación universal por hijo. Y sobre todo del tramo 1, que son los trabajadores con sueldos más bajos, que reciben hoy 26.000 pesos a partir de el aumento que correspondió a marzo, frente a 52.554 pesos de la asignación universal por hijo. Entonces tenemos trabajadoras y trabajadores formales con niños, niñas y adolescentes que viven en hogares bajo la línea de pobreza porque los sueldos son muy bajos y las asignaciones familiares corresponden a un porcentaje de un sueldo muy bajo. La otra cuestión que nos preocupa es que necesitamos, allí están, miren, en esa placa, que no sé si la llegan a ver, yo me tengo que poner lentes para verla, pero yo la tengo aquí. En esa placa está lo que reciben actualmente, lo que recibieron en enero, en febrero y en marzo, por asignación universal por hijo, el 100%, por el 80%, que es lo que reciben en general la mayoría de las mamás, o todas las mamás y papás que reciben la asignación universal, que es el 80%, después reciben un 20%, que recién lo van a recibir en marzo del año que viene, en el 2025. Y fíjense la desproporción con la asignación familiar que recibe el tramo 1, que son 26.277 chicos, y después no quiero extenderme porque no quiero que se vayan los días,
los días no, las horas no, y los minutos, pero ahí también figura el plan 1000 días, por eso el error, donde anoche aumentó de 3.000 pesos a 20.000 pesos, aumento que saludamos, obviamente, pero que de todas maneras no alcanza a resolver el tema central. Y el Progresar, que efectivamente sí es un plan, no es un plan asistencial, es un plan para garantizar el derecho a la educación, pero que todavía no tenemos noticias de que se haya abierto este año la inscripción para los chicos y chicas de 15 y 16 años, que son los más complejos y los que más nos preocupan. Entonces necesitamos armonizar estas 3 maneras que tienen nuestros niños y niñas de asegurarse este derecho. Aguache, salario familiar, y por el otro lado los que deducen ganancias, que últimamente, con el último decreto, creo que es el 194, al desacoplar piso y techo, otra vez han quedado cerca de 600.000 chicos por fuera de la deducción de ganancias. Por lo cual ahí también tenemos esto cuando hablamos de generar desigualdades, porque las familias no tienen el crédito suficiente para descontar de ganancias, pero tampoco llegan al piso para cobrar la asignación o el salario familiar. Por último, queremos decir, nosotros no vamos a opinar sobre cuál es la mejor fórmula, esto le compete a los diputados, pero sí queremos una fórmula que actualice la asignación universal por hijo, que nunca pierda el poder adquisitivo de esta prestación. Me parece que esa es la clave y me parece que nos parece que las fórmulas que mantienen la variable que sea más beneficiaria tiene que ver con el derecho progresivo, que es siempre un derecho humano. Entonces siempre hay que elegir la fórmula que beneficie y que garantice y asegure ese derecho tanto a los adultos mayores como a los niños, niñas y adolescentes. Por lo cual aquellos que mantienen una doble o triple posibilidad, nosotros nos parece más completo o más garante de los derechos, pero de todas maneras lo dejamos a su arbitrio. Y la última cosa que voy a decir yo, por último, es que desde el primer pronunciamiento del año 2020, nosotros venimos pidiendo que ese 20% que no se le paga a los niños, niñas y adolescentes de asignación universal y que van a recibir recién acumulado en marzo del año que viene, con suerte, si no es en junio, porque todavía no cobraron los del 20% acumulado del año pasado, del 2023, eso sea actualizado, porque si no es una cifra que reciben que está totalmente devaluada. Bueno, le voy a pasar la palabra al doctor Facundo Hernández para que termine de ampliar y gracias por los minutos. Bueno, muchas gracias por la invitación. También estamos aquí porque hay otros proyectos que se están tratando en la Comisión de Previsión Social. Es bueno que se hable de niñas, niños y adolescentes en todas las comisiones del Congreso y particularmente aquí. Proyectos que tienen que ver con otras transferencias monetarias que reciben niñas y niños que de alguna manera integran la familia de las transferencias que hacen al derecho a la seguridad social contemplado en la Convención. Nos referimos concretamente a la prestación alimentar como la principal, pero hay otras. En concreto, en este punto lo que solicitamos, de acuerdo a lo que prevén estos proyectos en tratamiento, es que se amplíe la cobertura de la prestación alimentar hasta los 17 años. Como ustedes saben, esta prestación surgió en el 2019, llegó primero hasta 6 años. La Defensoría y otros actores solicitamos que se llegue hasta los 14 años, pero no alcanza. Como vamos a ver, los grupos etarios de 15, 16 y 17 son los más perjudicados en materia de transferencia monetaria. El otro aspecto interesante que nos parece resaltar es la actualización, precisamente, que se implemente para la prestación alimentar la misma actualización que se está pensando para la AUH. Y también rever el tope de 3 hijos vinculados a la tarjeta alimentar. Esto para que no se pierda el poder adquisitivo. Para graficar esta pérdida del poder adquisitivo,
desde que se implementó la tarjeta alimentar a hoy, perdió un 50%. Si lo vemos en relación a un año atrás, perdió un 15% de poder adquisitivo de compra de alimentos, que junto, como decía recién la defensora, el primer tramo de asignaciones familiares son los más perjudicados, que perdieron un 44%. Entonces, creo que hay un gráfico más, el anterior. Ahí vemos las dos, digamos, esto mide el porcentaje de cobertura de las transferencias monetarias respecto de la canasta básica total de la población de niños y niñas. Como vemos, la primera columna, la más alta, si contabilizamos la asignación universal, el 80%, la tarjeta alimentar y los 1000 días, esto no contempla el aumento de los 1000 días que tuvo ayer, se llega alrededor de un 80% de la canasta básica total. Pero si vamos al otro extremo, vemos que la población de 15 años que solo recibe AUH apenas cubre el 18,8% de la canasta básica total. Y este es el grupo etario que muchas veces nos genera mucha preocupación. Entonces, también, como señaló la defensora, es fundamental que se ponga en marcha otra transferencia monetaria que está vinculado también a un componente educativo, que es el Progresar, del cual aún no tuvimos información que esté sucediendo. El Progresar también debería tener un componente de actualización. Como otras transferencias monetarias y otros programas que reciben niñas y niños que sí lo proveen, como el PAE, como la ley Brisa y los 1000 días, sería útil rever un componente de movilidad que agrupe a todas estas transferencias monetarias de la misma forma. Muchas gracias.